Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre qué estación de audio digital suena mejor. Es muy común ver o escuchar en las redes que se diga que una estación de audio digital suena mejor que otra, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Para tratar de responder a esto, voy a comparar 5 estaciones de audio digital haciendo algunas pruebas. Las 5 que elegí para comparar son Ableton Live, Cakewalk, FL Studio, Pro Tools y Reaper. Así que si querés saber si Cakewalk suena peor por ser gratuito o si Pro Tools suena mejor por ser el más caro, quédate hasta el final del video para averiguarlo. Esto se va a poner feo. Empecemos haciendo una prueba básica. Voy a importar en cada estación de audio digital el mismo archivo de audio y voy a renderizarlo como un archivo de audio WAV de 24 bits mono. Les voy a mostrar todos los pasos que voy a hacer, así ustedes también pueden replicar esta prueba. Primero hago esto en Ableton Live. Aclaro que en el Live tuve que desactivar una opción, que es la opción de Auto Warp muestras largas. Así no se activa el Warp al importar el audio, que esto puede modificar el resultado. Importo el audio y exporto el audio como un archivo WAV de 24 bits mono. Le doy nombre al archivo, Ableton Live. Listo, ahora sigo con Cakewalk. Cakewalk. Acá voy a bajar el volumen de la pista en unos 3 decibeles. Hago esto porque por alguna razón Cakewalk al exportar en mono aumenta el audio en unos 3 decibeles. Ahora exporto el archivo de audio 24 bits mono y le doy un nombre, Cakewalk, y exportamos. Ahora sigo con FL Studio, importo el archivo de audio y exporto un archivo WAV, le doy un nombre, FL Studio, ya está en 24 bits mono, así que renderizo. Sigo con Pro Tools, ya faltan 2. Importo el archivo de audio y lo exporto. Le doy un nombre, Pro Tools, 24 bits mono. Exportamos. Por último hago lo mismo en Reaper. Importo el archivo de audio y renderizo. Le doy un nombre, Reaper, mono de 24 bits. Renderizamos. Ahora con todos estos archivos de audio voy a hacer una prueba bastante simple, que es panear una pista hacia la izquierda y panear otra pista hacia la derecha y luego invertir la fase de una de estas pistas. Si el audio es prácticamente idéntico en las dos pistas, al sumarse en mono se van a cancelar y se va a escuchar silencio. Oye, despacio, cerebrito. Este es un fenómeno que ya vimos en otros videos, como por ejemplo en el video de los problemas de fase. Voy a repetir esta prueba en cada una de las 5 estaciones de audio digital. Entendido. Si les está gustando el video y quieren ayudarme a seguir haciendo más tutoriales de audio de producción, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Primero voy a hacer la comparación en Ableton Live. Importo los 5 archivos de audio. Luego voy a mutear todas las pistas, menos la del Ableton Live. Y voy a panear la pista del Ableton Live a la izquierda y las demás hacia la derecha. Si le doy play ahora al proyecto, vamos a escuchar la pista solo por el canal izquierdo. Ahora voy a agregar un invertidor de fase en la pista del Ableton Live. Y un efecto de mono en la pista Master. Escuchemos ahora la pista del Ableton Live y de a una voy a ir activando las demás. Parece que los archivos de audio son prácticamente iguales y se cancelan y se escucha silencio. Pero tal vez solo sea porque lo estamos probando dentro del Ableton Live. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Hagamos la prueba ahora en Cakewalk. Importo los 5 archivos de audio. Luego voy a mutear todas las pistas menos la del Cakewalk. Paneo esta pista hacia la izquierda y las demás hacia la derecha.
Si le doy play ahora, solamente vamos a escuchar la pista del Cakewalk por el canal izquierdo. Escuchemos ahora la comparación entre las 5 pistas. Mismo resultado que en el Ableton Live. ¿Será que todos los programas suenan igual? O tal vez con el FL Studio o Pro Tools, que es muy caro, o Reaper incluso, escuchemos distintos resultados. Sigamos probando. Importo los 5 archivos de audio en el FL Studio. Aclaro que no manejo mucho el FL Studio, pero para esta prueba creo que encontré dónde está todo. Voy a asignar un canal del mezclador a cada canal del rack. Luego muteo todas las pistas menos la del FL Studio. Paneo la del FL Studio hacia la izquierda y las demás hacia la derecha. Si le doy play ahora, vamos a escuchar la pista del FL Studio solo por el canal izquierdo. Ahora invierto la polaridad en esta pista y cambio la separación del master a mono y escuchemos la comparación entre las 5 pistas. Mismos resultados que antes, pero tal vez con Pro Tools o Reaper la cosa cambie, ¿no? Pasemos a Pro Tools. Importo los 5 archivos de audio. Al igual que con el FL Studio, yo no soy usuario de Pro Tools, pero para esta prueba creo que entendí lo necesario. Primero voy a crear una pista auxiliar en estéreo. Luego voy a mandar todas las pistas al bus 1 y 2. Y para la pista auxiliar le asigno la entrada de bus 1 y 2. Voy a mutear todas las pistas menos la del Pro Tools. Paneo la del Pro Tools hacia la izquierda y las demás hacia la derecha. Si le doy play ahora solo escuchamos la del Pro Tools por el canal de la izquierda. Voy a insertar un plugin llamado Trim en la pista del Pro Tools. Así invierto la fase. Y en la pista auxiliar voy a llevar el paneo hacia el centro, así se escucha en mono. Escuchemos ahora la comparación de la pista del Pro Tools con las demás pistas. ¿Parece que todos dan el mismo resultado? Hagamos la prueba también en Reaper. Importo los 5 archivos de audio en Reaper. Muteo todas las pistas menos la del Reaper. Paneo la pista del Reaper hacia la izquierda y las demás hacia la derecha. Si le doy play ahora solo vamos a escuchar la pista del Reaper por el canal de la izquierda. Invierto la fase en la pista del Reaper y activo la salida mono en la pista master. Y ahora escuchemos la comparación entre las pistas. Bueno, ¿qué les pareció el resultado? Podríamos decir entonces, al menos basándonos en estas pruebas, que todas las estaciones de audio digital suenan prácticamente igual. Después de todo son digitales y su funcionamiento es una cuestión de números. Distinto sería si hubiésemos probado consolas analógicas en donde su funcionamiento es distinto al mundo digital. Igualmente déjame tu opinión en los comentarios que me gustaría leerlos a todos. Este video ya se hizo demasiado largo, pero si quieren en otro video hacemos más pruebas y tal vez probamos otras estaciones de audio digital también. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta,
un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.